desde el Cerro Uritorco en Capilla del Monte me estoy comunicando con ustedes. Un placer. Pues es un honor realmente tenerte con nosotros. No, yo agradezco mucho la invitación, la oportunidad para compartir estas experiencias que afirmo haber tenido, las investigaciones que, como ustedes ya saben, he venido llevando a cabo hace casi 30 años, con la intención no que la gente crea en estas cosas, ¿no? Sino que las pueda contrastar, las pueda comprobar y pueda pensar en esta posibilidad increíble como maravillosa de que no estamos solos, de que no estamos solos, y que tomar conciencia de que no estamos solos también produce una expansión de conciencia, y una expansión de conciencia te puede conducir a tomar mejores decisiones para el mundo que viene, más aún en estos tiempos tan particulares que estamos viviendo ahora. Lo sé, así es. Claro que sí. Y claro, leímos tu biografía, obviamente, para ver tu trayectoria, y es bastante impresionante como músico, como conductor, como viajero eterno le has dado la vuelta, creo que más de 100 veces al planeta, y muchas cosas que has hecho en tu trayectoria, que es bastante relevante el día de hoy, porque has juntado y recopilado toda esta información y toda esta experiencia en todos tus libros, que también vemos que son más de 20, el último siendo, creo que, Lugares de Contactados, donde explicas de Shasta, de Tepoztlán, etcétera, y toda la relación que existe en esos Correcto. lugares de poder. Y He hecho nuestra una muy buena investigación. Sí, un investigador nato, científico. Entonces es muy interesante, y siento que la gente poco a poco están juntando lo que es el mundo espiritual con el mundo científico, el mundo factual, algo que puedes comprobar, porque antes era así como que muy esotérico todo, como que así eso te lo imaginaste y todo. Ahora ya por medio de ustedes, por medio de tu investigación principal, que es mucho de investigación y que data desde los incas y más allá, y etcétera, que ya son factores que la gente puede palpar, que ya se puede comprobar y decir, esto es real. Así Sí, es es. verdad, porque, a ver, en el tema del contactismo y también dentro de las experiencias personales, donde uno observa, percibe cosas, recuerda cosas, sigue siendo tu historia. Y las personas pueden conectar con esa información porque resuena con esa información, porque vibra con esa información, porque sintoniza con esos datos, o con esa historia, o con ese conocimiento. Pero no deja de ser un acto de fe, porque hay cosas que son intransferibles, que son incontrastables, que son las experiencias personales de testigos, canalizadores, contactados. Es bastante peculiar. Sin embargo, cuando ya estas experiencias tienen testigos, tienen filmaciones, fotografías, informaciones que se corroboran a través del tiempo, todo aquello que se puede contrastar, es importante para un público que tal vez necesita, y debería ser así, asidero en las afirmaciones que escucha, ¿no? Como mencionaba en su día el astrónomo norteamericano Carl Sagan, que ustedes recordarán, toda afirmación extraordinaria requiere una confirmación extraordinaria. Wow, súper interesante. Y mencionaste algo súper importante, y tú corrígeme. Eh, Aparte de la parte de frecuencia, de vibración, que uno resuena con esta información, ¿tú crees que también es una cuestión de memoria, de recuerdos, que por eso uno resuena, porque ya lo hemos escuchado, ya lo hemos vivido, estuvimos ahí también, y es una cuestión de recuerdo? En algunos aspectos sí, desde luego. Hay historias, informaciones que de pronto uno escucha, uno sintoniza, porque tal vez su propia historia personal, y cuando hablo de la historia personal no me refiero a esta historia humana personal, aunque esto suene bastante controvertido, sino a recuerdos que en algún lugar de nuestra conciencia o de nuestro espíritu, aunque esto suene muy místico, muy New Age, pero es así, podría estar guardado. Todo ese conocimiento, esa información. Por eso hay historias que vinculan a civilizaciones perdidas que nosotros no conocimos, que tal vez hasta la historia ortodoxa ignora, y sin embargo diferentes personas en el mundo recuerdan fragmentos muy similares, o tienen como una sensación de que estuvieron allí, o una sensación de que la información los compromete. También es muy difícil de contrastarlo, de corroborarlo, es muy subjetivo, pero sí, este fenómeno, a mi entender, puede ocurrir en donde un individuo conecta con una historia, con una información, porque forma parte de ella, ¿no? Hay un viejo adagio místico, esotérico, que dice, para conocer la verdad, tienes que ser parte de ella.
debes estar implicado. Entonces, lo único que estamos haciendo tal vez en este camino es recordar, pero como digo, es importante también verificar dentro de lo posible todas las experiencias, separar los actos de fe, separar la necesidad de creer en algo. A veces se arman historias fascinantes, es como escribir un libro como El Señor de los Anillos, que es fascinante, pero no quiere decir que esa historia haya ocurrido textualmente, ¿no? Es una información muy interesante, de literaria, de imaginación y todo. Y a veces también cada uno puede tener historias que se mezcla tu subconsciente, cosas que has leído, tu propia imaginación, con experiencias de pronto reales. ¿Y cómo puedes discernir eso? ¿Cómo puedes separar el grano de la paja? ¿No? Con la responsabilidad de transmitir todo esto al público. Y esto nos pasa mucho a los testigos de contacto, ¿no? Que afirmamos tener estas experiencias, haber visto estos seres que nos han transmitido muchas cosas, y esto genera una cascada de recuerdos, de circunstancias, que involucran historias que parecen sacadas de ciencia ficción, ¿no? Realmente intensas, que hablan de otras civilizaciones, de otros mundos, de otras culturas en el universo, que estuvieron involucradas en la Tierra, y cómo puedes discernir todo eso, más allá del contacto que tuviste. En esa tarea estamos, que la divulgación de estas informaciones motiven a la gente no a creer, sino a pensar. Y como bien dicen ustedes, cuando uno resuena con estas informaciones, separando lo que ya aclaré minutos atrás, de que a veces uno resuena por un tema subjetivo, no porque sea real, pero separando eso, también uno podría resonar con algo porque formó parte de esa historia, aunque todavía no se pueda contrastar. Pero así funciona este camino. Oh, qué interesante. Y bueno, mira, tenemos una serie de preguntas. Esta edición que viene de Chic es enfocada mucho a la unidad. El tema de esta publicación es la unidad. Y todos nuestros artículos se revuelven en este tema. Qué bien. Una de las preguntas que queríamos realmente hacerte es, ¿cómo nos podrías dar tu entendimiento entre cuál es la relación entre los seres con los que tienes contacto y la humanidad? ¿Qué es lo que nos hace uno con ellos? ¿Cuál es esa relación? Es una pregunta muy profunda, compleja de contestar, porque a mi entender, el contacto con entidades extraterrestres no empezó en la era moderna de los ovnis, que como ustedes recordarán, estalla en la década de los años 40 en los Estados Unidos, ¿no? Por una serie de testimonios de pilotos civiles, luego el famoso incidente Roswell el año 47, y podríamos seguir citando otros casos, ¿no? Los primeros contactados como George Sadansky, que protagonizó supuestas experiencias de contacto extraterrestre con entidades de aspecto humano allí en Desert Center, en California. No empezó allí el fenómeno OVNI, no empezó allí el contacto. Realmente todo esto tiene una historia más larga que puede responder a la pregunta que me hacen, que hace mucho tiempo civilizaciones de otros mundos, de otras realidades, han estado entre nosotros, han visitado la Tierra, incluso antes que la especie humana apareciera en este mundo, que podrían haber acondicionado nuestro planeta, ayudado a la naturaleza, sembrado vida, haber intervenido incluso en protominios antepasados del hombre para que luego se transformen en el Homo sapiens sapiens que hoy por hoy somos. Entonces, de alguna manera, seríamos descendientes o somos parte de un tronco de participación de civilizaciones extraterrestres que estuvieron en el pasado. Eso para responder la primera parte de la pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestra conexión con ellos? Que civilizaciones de otros mundos, reitero, habrían participado en un proyecto de evolución en el planeta. Esto quiere decir que Dios no existe, ¿no? Para aquellos que tienen una fe religiosa muy importante y todo, al margen de que exista Dios o no, que es un tema de discusión tremendo en el mundo espiritual y en el mundo de las creencias, yo personalmente no creo en el Dios que me enseñaron los hermanos maristas en los días del colegio, como si fuese un hombre que castiga o premia a la gente que se porta bien o mal, sentado en un trono dorado en el cielo. Yo personalmente admito la existencia de un orden cósmico inteligente, que sería casi lo mismo, pero deshumanizando, ¿no? Todas estas historias. Claro. Entonces,
el hecho de que civilizaciones extraterrestres hayan participado en la evolución del hombre y por eso estamos conectadas con ellos, no quiere decir de que no existe un orden cósmico inteligente. Si nosotros pensamos terraformar Marte o mandar naves hacia Alpha Centauri, que es la otra parte de la respuesta, también nos transformaríamos, qué sé yo, en dioses. Y lo último que quería decir para cerrar la respuesta, no quiero que sea tan amplia porque esto lo tienen que editar, fíjate que así como estamos conectados con ellos porque participaron en el inicio de nuestra historia, es probable que nosotros estemos conectados con, entre comillas, supuestos grupos extraterrestres que no son otra cosa que nuestra descendencia en el espacio, así como lo escuchan. Que nuestros descendientes que viajaron al espacio para colonizar nuevas tierras, para tratar de salvaguardar la especie humana ante crisis que podríamos vivir aquí en nuestro mundo, la Tierra, se transformarían en el futuro, como digo, en los futuros extraterrestres, pero son descendientes nuestros. Así que si tenemos una profunda conexión con seres de otras realidades, sí, podrían ser nuestros abuelos, nuestros ancestros, pero también podrían ser nuestros descendientes. Claro, claro. Y sí, yo lo entiendo también como tú, ¿no? Que es un círculo completo donde salimos de la Tierra para buscar otros horizontes, otros lugares para que sean más habitables que algún día la Tierra, si se puede llegar a acabar la vida aquí como la conocemos el día de hoy, y que esos seres regresan al pasado para enseñarnos cómo no destruirnos, ¿no? Cómo no autodestruirnos como humanidad. Entonces, de ahí el concepto de la unidad, cómo está conectado, ¿no? Eh, Totalmente. entonces, bueno, algo sí muy interesante, y aunque yo sé que tú tienes una audiencia bastante, bastante amplia, aquí en Miami nosotros también abarcamos una audiencia eh, muy diferente, ¿no? Que no está tan conectada con ese aspecto espiritual como lo vemos, así es, y es nuestra conexión que queremos establecer también con esa audiencia que está perdiendo este tipo de información y que se van a enriquecer mucho en el momento que la escuchen. Entonces, sería interesante si dieras una poquita de introducción de por qué tú, de cómo fue que te contactaste tú con ellos, o sea, cuál fue tu entendimiento, el por qué te escogieron a ti, o cómo fue ese proceso de contacto en un principio desde Perú en tu adolescencia. No soy para nada una persona especial. Yo, yo creo que hay que tener bastante cuidado cuando uno vive este tipo de experiencias o afirma recibir información. En realidad lo especial es el mensaje, la experiencia en sí misma y no quienes afirmamos haber afrontado lo imposible. Yo vengo de una familia normal de clase media de Lima. Mi sueño era ser músico, pero por recomendación de mi padre estudié una carrera, estudié mercadotecnia, luego fui contratado para trabajar como representante médico, visitador médico en un laboratorio internacional. No imaginaba lo que iba a pasar después, que mi aparición en la televisión, mencionando estas experiencias, iban a empujar a mis jefes en la citada compañía para que me despidiesen, ¿no? Por aparecer en muchos canales de televisión hablando sobre el tema extraterrestre. Pero esto empezó de muy chico, primero con avistamientos, con luces que había observado a las afueras de la ciudad de Lima, la capital del Perú, en la zona de la Sierra de Chosica. Luego, en 1988, yo siendo ya un muchacho de 13, 14 años de edad, observo a pleno día un objeto más claro, brillante, luminoso, que se iba moviendo sin emitir ruido alguno sobre la ciudad, en dirección al océano. Y luego, a lo largo de ese año, pues los medios de comunicación hablaban de una intensa oleada de observaciones de ovnis en el Perú. Allí descubrí, investigando, siendo un adolescente, que ovni no es un término New Age, místico, esotérico, sino militar, creado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y dije, caramba, este es un tema bastante serio y yo lo viví. Y la gota que colmó el vaso fue 5 años más tarde, cuando estaba estudiando mercadotecnia. Era un muchacho entre 18 y 19 años. Fue en 1993, si mal no recuerdo, corría el mes de octubre. Y en un momento que estaba estudiando, cierro mis apuntes, mis cuadernos para relajarme, tomarme un break, y escucho una voz en mi cabeza. Pero no me volví loco, o sea, la escuché. No estaba alucinando, no era un delirio, no me quedé dormido. Escuché una voz clarísima, la voz como de un hombre, sin un acento claro, como neutro, que me decía algo así como, no dejes de seguir buscando, somos seres extraterrestres que estamos entrando en comunicación contigo, vivirás una preparación para que más adelante nos puedas conocer. Obviamente una cosa es considerar por sentido común, por cultura, que tal vez no estamos solos en el universo, y otra situación muy diferente es que
no sé, afirmes recibir un mensaje. Como yo dudé, y esto lo he contado muchas veces en los medios, pedí una verificación y esta voz me alienta a subir a la terraza de la casa, a lo alto de la vivienda, y allí apareció un objeto rojo brillante que se colocó sobre la propiedad. Estaba acompañado de mi familia en ese momento, que luego subieron todos a la terraza, mis padres, mis hermanos, y todos vimos esa luz roja brillante que yo recuerdo que tenía una forma como ligeramente haciendo como una especie de curva, un ángulo no cerrado, ¿no? Como si fuese un boomerang, no sé cómo llamarlo. Se veía como una estructura que tenía esa característica. No emitió ruido alguno y luego volvió por donde vino. Ahí sí la cosa se complicó. Una cosa es ser testigo de un avistamiento fortuito, de haber tenido sueños, imágenes de niños sobre estas cosas, recuerdos, como le queramos llamar, haber observado estos objetos desde que era muy pequeño, y otra cosa ya es que, aún siendo adolescente, ¿no? Pues tenía todavía 18 o 19 años, ya entran en contacto contigo y tengo una verificación. Y una cosa me fue llevando a la otra y bueno, hoy estoy dedicado a tiempo completo a escribir, a investigar, a difundir lo que me ha pasado con ellos, que obviamente, y con esto termino la respuesta, no terminó allí con ese avistamiento, con ese mensaje, sino que se sucedieron otros mensajes, se dieron otros avistamientos, luego contactos cara a cara, contactos directos con los tripulantes de estos objetos, solo acompañar a otras personas, invitar a periodistas e investigadores muy reconocidos en el mundo sobre el tema OVNI para que puedan asistir a avistamientos programados. Lo he hecho en 8 ocasiones en varios países, incluso allí en los Estados Unidos. Entonces esto se desbordó. Claro, claro, sí. Y bueno, siguiendo ese aspecto cronológico, ¿nos podrías contar un poquito más de ese avistamiento cara a cara que tuviste con estos seres? Y entiendo que también tuviste una visita a una de sus naves en alguna ocasión también, que estuviste dentro de de algún objeto de ellos donde se transportan. Y por último, y así para que pues, se pueda ir contestando, el último fue de que estuviste presente en algún momento en su planeta, en el lugar donde ellos habitan o en algún lugar donde ellos tienen una comunidad. ¿Sí nos puedes hablar un poquito de esos aspectos? Bueno, son experiencias bastante fuertes. Empezaré diciendo que físicamente, materialmente, yo no he viajado a los mundos de origen de estos seres. No he viajado físicamente a los mundos de origen de estos seres. Lo que sí es cierto es que ellos tienen una facultad extraordinaria para crear como hologramas, ¿no? Que es muy complejo discernir si los crean de pronto en el desierto, en la montaña, donde uno está viviendo la experiencia de contacto, si los recrean en ese lugar, o si es que todo ocurre en tu cerebro, ¿no? Como si fuesen grandes telépatas y te hacen vivir una experiencia inmersiva en donde tú crees que estás de pronto en otros mundos. Pero lo que sí me ha ocurrido a nivel de percepción material, vamos a decirlo así, es haberme encontrado, como ya dije, cara a cara con ellos. La primera vez que vi a uno de estos seres, entre comillas, extraterrestres, fue el 30 de agosto de 1997. Sucedió en el desierto de Chilca, un lugar que se hizo muy famoso gracias a un querido amigo, un gran escritor e investigador español, JJ Benítez, que fue a cubrir las experiencias del grupo Rama, ¿no? De los hermanos Carlos y Sisto Paz Wells, que tuvieron diferentes contactos en los años 70, justamente en ese desierto. Ese desierto está emplazado unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Lima. Yo fui invitado para tener un contacto por estos seres a través de las comunicaciones telepáticas. Fui acompañado de otras 2 personas que eran compañeras de la carrera en ese momento, y cuando llegamos al desierto, pues, aparecieron estos objetos, estas luces, evolucionando no solo sobre campamentos, sino también casi a ras del suelo, lanzando destellos y todo. Luego apareció un ruido muy fuerte, surgió un sonido como metálico, como si fuese un zumbido metálico que hacía primero plank, plank, y luego se mantenía sostenido, que me recuerda el moderno fenómeno, bueno, moderno porque se ha puesto de moda últimamente, pero esto se ha reportado hace mucho tiempo, que le llaman The Hum, ¿no? Que es una vibración que se ha escuchado pues, en la atmósfera, y los científicos no saben si tiene que ver con alguna perturbación en el campo electromagnético de la Tierra o un cielomoto, como le llamó la NASA. Me recuerdan mucho esos casos que se han grabado esos sonidos. Empezó así la experiencia y de pronto, resumiendo,
Aparece en medio de la noche una silueta muy alta, acercándose a mí. Yo me puse muy nervioso, traté de acercarme para atender la comunicación y dije, esto no puede ser verdad, aquello debe ser muy alto, en medio del desierto, aquí en Chilca, en Perú, esto no puede ser verdad. Entonces lo que hice fue tratar de convencerme, imagínense en esta situación de crisis, ¿no? Hasta de miedo, no porque sintiese que eso fuese algo negativo, sino de la sorpresa, de la experiencia, de lo desconocido. Dije, no, esto no tiene que estar pasando. Estoy en el desierto, las luces me sugestionaron, la invitación, mi nerviosismo, esto me lo estoy montando yo. Y de pronto esa silueta se enciende de abajo hacia arriba, con un anillo de luz, como si hubiese dicho, obsérvame bien. Y se iluminó de abajo hacia arriba, intensamente, y se dejó apreciar con claridad. Y se veía claramente un hombre de rasgos nórdicos, ¿no? Estaba a unos 25, 30 metros de distancia, calculo yo, luego por haber explorado la zona ya de día, aparte ese desierto lo conocíamos como la palma de nuestra mano, tenía lomitas y lugares de referencia en las características de este desierto, además de que este hombre era bastante alto, medía casi 3 metros de estatura, así que no estaba viendo a una persona normal, sino una persona muy alta, y podía apreciar con la luz cómo se iluminó, que tenía rasgos como nosotros. Los rasgos para mí eran muy nórdicos en su fisonomía, en sus características. Estaba vestido con un enterizo que parecía de un color plata, no lo sé, es mi percepción. Recuerden que él se autoiluminó con ese anillo de luz, que le cubría todo el cuerpo como una segunda piel, solo dejando las manos y el rostro descubiertos. Se presentó con el nombre de Antarel y me invitó a que lo acompañase para tener un contacto más estrecho y que pudiese estar con él, pues, dentro de uno de los objetos que se había iluminado, flotando unos 30 metros del suelo también, en una loma cercana, cosa que no pude hacer. Estaba preso de nervios y me dijo que cuando me sintiera preparado, volveríamos a tener un contacto más prolongado, más estrecho, y que allí todo estaría bien. Y volví, quebrado en llanto. Mis compañeras habían quedado en el campamento base, ellas no se encontraron cara a cara con este ser, pero sí, cuando les comenté la experiencia y a la nave que yo no abordé, el objeto que era como una campana de boca ancha iluminada en una especie de luz amarillenta, se encendió fuerte, se elevó del cerro, esto lo vimos todos juntos, ¿ah? Y se marchó. O sea, en este contacto frustrado, que llegó solo hasta este primer cara a cara con este ser. Y nos emocionamos todos allí en ese momento, ¿no? Y comprendí que al menos este grupo de seres que ha estado en contacto con nosotros ha sido respetuoso de nuestra preparación, de nuestras reacciones, de nuestras emociones, cuando teníamos que encarar una experiencia de contacto. Y obviamente ya más tarde, después de varios años de preparación, de intentos que también fueron bastante difíciles y frustrados, el 24 de febrero del año 2001, yo lo recuerdo así. Yo lo recuerdo así, lo recuerdo como un avión de American Airlines que tomé para volar allí a la ciudad de Miami, lo recuerdo con esa claridad. Fui absorbido en ese mismo desierto, en un nuevo intento, como digo, a través de un haz de luz sólido, que le llamamos rayo tractor, que me dejó ingrávido unos momentos sobre el suelo y me llevó rápidamente dentro de un objeto que estaba oculto sobre un colchón de nubes, un colchón bajo de nubes. Y allí dentro de ese objeto me entrevisté con estos seres, donde finalmente el propio Antarel, este ser nórdico que describí el contacto del 97, volvió a aparecer en esta nueva experiencia del 2001. Yo estuve con ellos, según mis cálculos, varias horas. Sin embargo, mi reloj había pasado poco más de 1 hora y 20 minutos, más o menos, si mal no recuerdo, pero yo calculo que había estado, no sé, 4 o 5 veces más. Y en ese contacto, una de las cosas más extraordinarias es que ellos me dijeron, entre otras cosas que sería muy largo detallar aquí, que habían detectado un foco de tensión en los Estados Unidos, que iba a estallar en la ciudad de Nueva York, que iba a ocurrir entre el 2 y el 12 de septiembre, y que esto llevaría a un conflicto mayor con Medio Oriente. Yo cuando fui a Estados Unidos, antes del incidente de las Torres Gemelas, que luego descubrí, estando en Estados Unidos, que los extraterrestres se referían a lo que pasó en Nueva York, lo que pasó en los Estados Unidos,
Todos recordamos lo que fue el incidente 11S y que efectivamente cambió el mapa geopolítico mundial, normas de seguridad, todo lo que ha venido ocurriendo en Medio Oriente. Todavía hay muchas lagunas sobre lo que sucedió allí, tema en el que no voy a entrar porque no quiero que les cierren la revista a ustedes. La cuestión es que yo aparecí en medios de Estados Unidos, incluso con Renan Armendáriz Cuello, que era el locutor de radio más escuchado del país, en habla inglesa y en habla hispana, hablando sobre todas estas cosas. Di una conferencia abierta en el Griffith Park de Los Ángeles ante unas, no sé, 1.500 personas, y lamentablemente este incidente ocurrió. Allí comprendí que estos seres se manejaban en diferentes líneas de tiempo y que algunos acontecimientos del futuro, lo que los humanos llamamos el futuro, ellos los conocían, pero no al dedillo, no con exactitud, sino que estos acontecimientos se podían retrasar, se podían distorsionar, se podían adelantar o hasta desaparecer de acuerdo a nuestras decisiones. Y ellos hablaron de una probabilidad que lamentablemente sucedió. Esto por contar algunas de las experiencias fascinantes que hemos tenido, ¿no? Claro, claro. Y ahora, ¿estos seres son los alfa centaurianos? Antarel, que fue el principal interlocutor en esta experiencia, afirma provenir, como bien dices, del sistema estelar triple de Alpha Centauri. Alpha Centauri es un sistema estelar triple que está compuesto, valga la redundancia, por 3 estrellas. Próxima Centauri, que es la más cercana a nosotros, por eso se llama Próxima, hasta unos 4,3 años luz de distancia, y luego Alfa y Alfa B Centauri, ¿no? Es curioso que se han encontrado desde el 2012 hasta enero de este año 2020, hasta la fecha, 3 exoplanetas, uno de ellos en Próxima Centauri, llamado Supertierra por las características, que podrían tener hasta agua líquida, ¿no? Hasta agua líquida. Entonces, hay varios planetas allí dignos de ser colonizados. De hecho, el linaje extraterrestre de Antarel, según información que esta entidad transmite, colonizaron Alpha Centauri porque había mundos rocosos, montañosos, con agua líquida. Pero también ese mismo escenario estelar va a ser colonizado por la especie humana en una situación de emergencia si no podemos sobrevivir aquí en la Tierra. Wow. Wow. Y tú mencionas mucho, bueno, incluso en tu website, legadocosmico.com, ese legado, para nosotros la palabra legado significa pues una herencia. ¿Cuál es ese legado que estos seres nos han dejado o nos van a dejar? O si nos puedes hablar un poquito de ese legado cósmico. Creo que le hemos dedicado mucho esfuerzo durante bastantes años a hablar de esa herencia, de ese legado, que es lo que, volveríamos al principio de esta entrevista, ¿no? Es lo que más le ha afectado a la gente que nos ha escuchado. Esa historia aparentemente fantasiosa, que algunos de nosotros la venimos difundiendo hace décadas, una historia que no está exenta de controversias, que habla, por ejemplo, de guerras, de civilizaciones extraterrestres, que habla de la importancia de Orión, que habla de la importancia de Egipto, que habla del contacto que tuvieron nuestros ancestros con civilizaciones de otros mundos, de proyectos genéticos, de enfrentamientos de fuerzas, también de lugares de poder en la Tierra que están agrupados a través de estos nodos o esta red de energía. Todo esto lo venimos difundiendo hace décadas, no hace 3, 4 años, hace décadas. Y sé que ha inspirado mucha gente que también está hablando de lo mismo, ¿no? Porque forma parte de una historia fascinante e increíble. Por eso cuando creé esta página de internet que difunde mi trabajo, legadocosmico.com, que ya tiene como 17 años permanentemente online, le puse ese nombre porque era la herencia de una historia cósmica que excede la Tierra, en la que diferentes culturas extraterrestres o de otras realidades o otras dimensiones están totalmente interrelacionadas con nosotros. Esa sería la herencia cósmica. Una herencia cósmica que, y aquí viene lo bueno, dice que la Tierra es un planeta escuela y que todo cuanto ocurre en nuestro mundo es un aprendizaje no solo para la humanidad que vivimos aquí, sino que también afectaría por efecto dominó, por una relación bastante importante, a otras civilizaciones en el universo. Eso es lo increíble. Esta herencia cósmica al mismo tiempo se transforma en una herencia humana para nuestros, entre comillas, padres creadores. Wow, interesante. ¿Y tú cómo crees, con tus años de contacto con estos seres, que es la enseñanza que en estos momentos está siendo impartida a nosotros aquí en la Tierra para promover ese despertar de conciencia
y, bueno, establecer una relación con nosotros mismos para poder trascender esa necesidad de autodestruirnos por la que estamos pasando. ¿Cómo nos están ayudando ellos? Ellos están tratando de intervenir lo menos posible porque no les corresponde, pueden pero no deben. Y hay gente hasta enojada con los extraterrestres, si es que existen, o con entidades de otros planos, otras dimensiones. Yo escucho comentarios como, ¿por qué no evitaron lo que pasó en las Torres Gemelas o en el Pentágono, todo lo que llevó después con las incursiones militares en Medio Oriente? Si sabían que podía ocurrir, ¿por qué no lo evitaron? ¿Por qué no evitaron la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué no evitaron el lanzamiento de la bomba atómica en Nagasaki e Hiroshima? ¿Por qué no evitaron, pues, esta circunstancia que estamos viendo ahora con la propagación de un virus y con las medidas que están tomando varios países, que para algunos son controvertidas, para otros son descabelladas? ¿Por qué no evitaron, ¿no? Tantas cosas que están pasando en el mundo? ¿Por qué no nos dan la cura a las más grandes enfermedades que enfrenta la humanidad? ¿Por qué no ayudan a descontaminar la porquería que los humanos hemos generado en los océanos, en los bosques? ¿Por qué no pagan nuestros incendios forestales? ¿Por qué no hacen todo? Ellos nos contestarían, ¿y ustedes por qué corno viven en la Tierra? ¿Cuál es la misión de nosotros viviendo en el planeta? Ellos tratan de insertar información, de contribuir con un protocolo de observación no participativa de manera muy medida, no solo afectando a personas comunes y corrientes, como ha sido mi caso, que soy uno de tantos testigos en el mundo, sino personas que tienen mucha influencia a nivel militar, político. Yo me he reunido con científicos, con líderes religiosos, con políticos importantes, incluso en Estados Unidos, que saben de esto, que lo han vivido, hasta con astronautas, ahí en Florida con Edgar Mitchell, el capitán del Apolo 14. Lo que pasa es que es un trabajo silencioso, no público, para que poco a poco se puedan generar estos cambios. Ellos dicen, no obstante, que pese a esta gota que horada la piedra para generar un cambio a largo plazo, la principal labor es por mérito propio humano. Y que al final vamos a redescubrir que el contacto más importante que teníamos que alcanzar no era con ellos, sino entre nosotros y con nosotros mismos. Claro, así es. Es el principal contacto que debemos estar promoviendo el día de hoy. Yo sé que es interesante ese contacto cósmico galáctico con esos seres majestuosos, pero yo sé que esa es la invitación, que entre nosotros aprendamos a conectarnos e integrarnos como seres humanos, como familia que somos, como una sola raza, que es la humana, y siento que sí es la invitación más importante, y qué bueno que lo estás mencionando, porque yo sé que hay una fascinación por este mundo extraterrestre e intraterrestre, pero sí la conexión humana es la que se está olvidando y es la principal definitivamente. Y más que la conexión humana, la conexión con el ser, con uno mismo. Totalmente, totalmente, con el ser. Porque quitándonos la cáscara, nosotros hemos nacido en este planeta, somos humanos porque estamos en este vehículo físico, este vehículo biológico, que nos ancla en este mundo escuela, pero quitándonos esta cáscara, este envoltorio, salir de esta máquina, somos otra cosa. Y estos seres también, de donde vengan y sean quienes sean. Somos energía, energía consciente, que se distribuye armónicamente y simétricamente en el tejido del universo, del multiverso, para ser más exacto. Y toda la experiencia que nos hace crecer, aunque esto suene demasiado trillado y hasta muy pomposo, pero la vivencia del amor, la compasión, la unidad, ¿no? Es lo que nos va a hacer crecer. Pero no entendiéndolo solo como una emoción bonita, ¿no? Como que solo meditando, ¿no? O haciéndonos vegetarianos, o hablando de temas espirituales, salvamos el mundo. No, no, no. O sea, sino a través de actos, de coherencia, de una vida dispuesta por los demás, ¿no? Cada uno desde su rol, desde lo que pueda contribuir en la sociedad humana, para que podamos heredar, ¿no? A nuestros hijos, nuestros descendientes, para las nuevas generaciones, un mundo más justo, más igualitario, más armónico. Pero tenemos primero que creer en ello para poder crearlo. Las acciones no nacen solas, las acciones están sustentadas en el ejercicio de un pensamiento puro y positivo. Por ahí hay que empezar. Entonces después las acciones ocurren. Las acciones terminan transformándose en emanaciones del ser. Emanaciones del ser. El viento que comunica el espíritu. El viento que comunica lo que tú realmente eres. Así es. Claro. Y ya que nos estamos internando un poquito en el mundo espiritual, en el ser interior, ¿cuál es la relación
desde tu punto de vista, entre los seres extraterrestres, intraterrestres, y veo que tú hablas mucho de los maestros ascendidos, Shambhala, y bueno, en tus libros mencionas muchos aspectos más espirituales que no son tanto extraterrestres, sino también maestros ascendidos. ¿Cuál es la relación entre estas dos energías? ¿O la hay? Sí, en mi trabajo de investigación me he referido a diferentes reportes de contacto que involucran entidades de las más variadas, ¿no? Además del encuentro cercano extraterrestre, que ha sido la experiencia fundamental que me ha tocado afrontar a mí, en mi país, en el Perú y en otros países también. Hay casos bastante claros, algunos que también hemos vivido nosotros, que conecta con lo intraterrestre, es decir, que no todo tiene que ver con algo foráneo, algo que llega de fuera del planeta, valga la redundancia, sino que también existirían civilizaciones o remanentes de civilizaciones desconocidas que en su momento se refugiaron en el mundo intraterrestre como testigo en diferentes leyendas y mitos del mundo, y que no sería una quimera, un mito, una locura, sino que es un secreto bastante conocido por los lamas de Asia, especialmente por los maestros del norte de la India, los maestros de Mongolia, con los que he convivido, cuando hablan, por ejemplo, en el desierto de Gobi, de la mítica Shambhala, ¿no? La capital de este mundo espiritual, que algunos consideran legendario, casi como la Atlántida y Platón, pero que yo le doy un viso de realidad. Entonces, dentro de esta hermandad blanca de Shambhala, hay diferentes interpretaciones. Una que engloba a estos seres como descendientes de una cultura perdida que otrora estuvo en la superficie y luego se refugiaron en el mundo subterráneo. Otra interpretación interpreta a la Hermandad Blanca como la interpretó el esoterismo del siglo XIX con mayor fuerza, sobre todo con la sociedad teosófica, el término de maestros ascendidos, de seres humanos que adquirieron un gran nivel de conciencia y no pasaron por la muerte común, como cualquier mortal, sino que ascendieron y se transformaron en seres de luz que de otros planos estarían guiando a la humanidad. Si esto es verdad, ellos también serían parte como de una jerarquía, una logia de luz, y por eso se les atribuye su pertenencia a la Hermandad Blanca. Pero Shambhala y el mundo subterráneo y todo ello no tiene nada que ver con eso. Son dos cosas muy diferentes. Es como que uno vaya pues a Nepal o a la India o al desierto de Gobi y hable con los lamas, con los más versados sobre el Kalachakra, la rueda del tiempo, sobre Shambhala, y uno le pregunta por el maestro Morya, le pregunta por el maestro Saint Germain o Kutumi, tantos otros que aparecen en textos esotéricos contemporáneos y no tienen ni idea. No tienen ni idea. Es una interpretación contemporánea de la sociedad teosófica y de otros grupos espirituales. No estoy diciendo que no exista, estoy diciendo que son diferentes vertientes dentro de toda esa información. Entonces ahí tienen la explicación, ¿no? Extraterrestre viene fuera de la Tierra, intraterrestre, aquellos que se afincaron en el mundo subterráneo, algunos de origen extraterrestre, otros remanentes de culturas desaparecidas, y dentro de ese contexto está la Hermandad Blanca, Shambhala, el mundo subterráneo, donde también hay una subdivisión que conecta con esta creencia muy interesante, en donde hay experiencias muy, muy reales con esa hermandad blanca de maestros humanos. Un ejemplo es Nicolás Roerich. Nicolás Roerich, ustedes saben que yo formé parte del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, una ONG vinculada a las Naciones Unidas. Fui el representante de este comité para la Argentina y para el Perú, y bueno, he tenido varias reuniones con la UNESCO y en otros países, etc. Y pocos saben que la bandera de la paz es un símbolo vinculado con Shambhala, el símbolo Chintamani, y que Nicolás Roerich mantenía contacto, él y su mujer Elena, con un maestro ascendido llamado Morya. O sea, si un funcionario de la UNESCO, de la ONU, me está escuchando ahora mismo, se estará rasgando las vestiduras, sí. Esa bandera que aparece en actos públicos, actos políticos, que está pues habitualmente en exhibición en algunas reuniones muy importantes de la UNESCO, es un símbolo esotérico de la Hermandad Blanca. ¿Es la bandera que tienes atrás? Precisamente. ¿Atrás de Sí, ti? aquí en mi oficina, sí, la que ven arriba de mi cabeza, correcto. Claro. Ok. Y hablando un poquito también, pues de estos seres, sabemos que somos seres multidimensionales, ¿no? Por naturaleza, más allá de nuestra parte física. ¿Tú consideras que eres alguno de esos seres multidimensionales que estás aquí en la Tierra haciendo tu trabajo para promover ese despertar de conciencia en una manifestación física y que realmente a lo mejor eres una de esas
almas que está en su multidimensionalidad, representando a ese despertar de la conciencia aquí encarnado en la Tierra. en un ser humano. Y sabemos de tu humildad y te lo preguntamos con humildad porque sabemos Claro. que mucha gente habla de que son esto y son el otro, y hay gente que no lo habla, pero lo son. Queremos saber tu perspectiva de qué sientes a tu propio nivel personal. Que soy esposo de Sol, soy un caminante más, que soy un servidor como ustedes. Solo soy eso. Lo importante es la experiencia, el mensaje, la información. Yo, personalmente, tengo una idea con eso. Respeto a las personas que hablan con profundidad, con detalle, lo que creen que son o lo que creen que fueron, pero en mi experiencia, lo que yo he visto que más que ayudar a otras personas las han confundido más, porque generan un aire de maestra o de gurú o de persona especial, que en vez de promover que cada uno busque el camino por sí mismo, promueven la fascinación por el mensajero, no por el mensaje, y generan confusiones que creo yo, es una opinión personal, puedo estar equivocado, en este tiempo no son buenas consejeras. Creo que todos somos servidores del mismo plan. Bonito. Claro. Y ya hablando de un nivel más de contacto, ¿hay algún protocolo de contacto que tú sigues, que estos seres te inculcaron, te enseñaron o que tú mismo desarrollaste? ¿Nos puedes hablar un poquito más de ese protocolo? Bueno, ellos tienen una serie de, vamos a llamarla así, ¿no? Recuerden que estamos hablando de entidades extraterrestres, ¿no? Dentro de nuestra percepción humana, que a veces tratamos de entender, intentamos comprender cómo se comportan o cómo deberían comportarse. Ellos tienen un conjunto de reglas, de protocolos, de modus operandi para acercarse dentro de sus limitaciones, y poco a poco los hemos ido comprendiendo, obviamente solo una débil y minúscula parte de ese complejo plan, y lo hemos llevado a cabo, a la práctica de mutuo acuerdo con estos seres para vivir estas experiencias en el mejor ejercicio, ¿no? Allí hemos comprendido cómo funciona el respeto al libre albedrío, su protocolo de observación no participativa, cómo funciona la mecánica de los avistamientos programados, cómo se confirman los mensajes, los protocolos de experiencias que abarcan temas tan variables que estudia la parapsicología, como es la telepatía, la proyección de la conciencia, en esoterismo algunos le llaman la proyección del cuerpo astral, del vehículo astral, el manejo consciente de las energías, el fenómeno de las puertas dimensionales, como los Sendras, un término que popularizaron los miembros del Grupo Rama en los años 70, que es una experiencia real, sobre los cristales de energía, sobre la cocreación, sobre temas que parecen muy místicos, muy esotéricos, pero que a la luz de los últimos descubrimientos no era un delirio lo que ya se enseñaban en viejas escuelas iniciáticas y también en antiguas religiones, ¿no? Incluyendo algunas creencias de la India, que son bastante particulares y compatibles con algunas técnicas de contacto, ¿no? Por eso es común ver que algunos grupos de contacto practican concentración, meditación, hasta el ejercicio de sonidos, de mantras, ¿no? Para generar, no una especie de abracadabra para que aparezcan los extraterrestres, ¿no? De pronto viene un investigador muy escéptico, muy ortodoxo, muy mental, muy conservador, y ve un grupo de personas en Monte Shasta haciendo prácticas de mantralización y dice, uy, ¿en qué me metí? Esto es una secta, están invocando a los extraterrestres. Lo dice por ignorancia. En realidad hay una serie de técnicas que no es que precipiten el contacto, no, el contacto depende de otras cosas. Puede estar pataleando, saltando, meditando, todo lo que quieras. Si ese contacto no se tiene que dar, no se da. Yo conozco otras personas que estaban en un picnic y de pronto se les ha puesto una nave encima, ¿se entiende? O sea, hay otras cosas que son importantes. Entonces, cuando hemos hecho estas prácticas, estos protocolos de contacto, por ejemplo, con el sonido, con los mantras, ha sido para situarnos en el mejor contexto de calma, ¿no? De concentración, de quitar nuestras emociones, y está demostrado que la meditación, el mantra meditación y este tipo de técnicas disminuye tu presión arterial, regula tu ritmo cardíaco, oxigena tu cerebro,
te brinda una mayor calma y aleja cualquier posible ataque de pánico. ¿Ataque de pánico? Sí, señor. Yo he estado en prácticas de contacto. Recuerdo una con el doctor Michael Sala, que fue asesor en su día del gabinete del presidente Ronald Reagan en materia de resolución de conflictos. Estamos hablando que Sala es el padre del movimiento sociopolítica. Y en el año 2013 en Monte Shasta, en un contacto programado, aparecieron los objetos a la hora exacta, volando bastante bajo, y hubo gente que se puso a llorar. Hubo gente que de la emoción pasó al miedo y se encerró en las tiendas de campaña pensando de que estas luces iban a aterrizar, cosa que no pasó, obviamente. Siendo un fenómeno maravilloso, positivo, extraordinario, pero sorpresivo. Entonces, estas prácticas, claro que son importantes para quietarnos, pero no porque sea un abracadabra para que se dé la experiencia. Creo que lo he explicado. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y tú tienes un mantra en uno de tus videos, la de los discos solares. Sí. Personalmente, esa mantra la hemos practicado, cantado en algunas sesiones que hemos tenido, pero la primera vez que yo escuché ese mantra fue en una sesión en mi casa que precisamente Ivy, me imagino que recuerdas a Ivy, amiga de Marlo, estábamos con ella y ella imprimió las palabras de ese mantra y todos la cantamos, pero fue sin algún tipo de deseo de contactar seres extraterrestres, simplemente se nos hizo una mantra bonita para todos compartir, nada más. Y Muy bueno, poderoso. sí, poderosísima. Y al final de ese mantra, muchas cosas pasaron. Una de ellas siendo que habíamos como 30 personas y había un muchacho parado en una esquina y arriba de él había una nave. Los techos eran muy altos, de 22 pies, y había una nave arriba de este muchacho mandándole luz. Y yo la vi como te estoy viendo a ti en este momento. Claro que era una nave chiquita, ¿no? Que estaba encima de Una él. canepla, se le llama canepla en términos Canepla. de psicología. Sí, son objetos pequeños que pueden hasta penetrar un espacio cerrado y funcionan como una suerte de sonda u ojo electrónico. Wow. El término canepa o canepla también fue acuñado por el grupo Rama, aunque otros ufólogos utilizan el término Foo Fighter, ¿no? Que se empleó tanto en la Segunda Guerra Mundial, tanto los nazis, los pilotos alemanes nazis como los aliados, cuando reportaban luces que entraban y salían de los propios aviones, ¿no? En medio del combate, ¿no? Que los observaban y eran las luces muy pequeñas. No eran, pues, delirios alucinatorios producto del estrés de la guerra, sino que realmente eso había pasado. Tal vez eso fue lo que sucedió. De hecho, ese mantra de esos 13 nombres fue entregado en contactos extraterrestres desde el año 2001, cuando tuve esta experiencia en el desierto de Chilca, y luego viajamos a los 13 lugares que involucran esos sonidos o esos tonos, desde la Cueva de los Tallos a Monte Roraima, Monte Shasta, Talampaya, bueno, un montón de lugares, ¿no? Y cuando lo dimos a conocer no nos imaginamos el revuelo que iba a generar en muchos lugares, distintos grupos espirituales, distintas personas lo empezaron a utilizar, fue realmente todo un movimiento enorme, ¿no? Y por esa razón, el 2012, después de muchos años de difusión de este mantra, con el proyecto Mintaka, que ustedes conocen, que comparto con mi esposa Sol, lo decidimos grabar, ¿no? Y hoy por hoy la gente lo puede escuchar, pues, en Spotify, en Apple Music, incluso, qué increíble, ¿no? Qué locura. Cuando yo empecé en estos temas, ¿quién se iba a imaginar que uno podría leer libros digitales, que podría acceder a información de otros autores, periodistas, investigadores en Internet en un instante, que un catálogo de música realmente amplísimo, lo que se te ocurra, lo tenías en la palma de tu mano. Estamos viviendo tiempos donde hay mucha información, mucha difusión, pero que tampoco estas herramientas nos deben distraer, ¿no? Así que bueno, Claro, dicho claro. esto, ahí tienen ese mantra disponible. Claro, no, gracias. Y también es gratuito, que es muy importante, porque claro, mi hermano y yo estamos totalmente comprometidos con difundir este mensaje que muchas personas, así como tú, están trayendo a nuestra realidad y que por cuestiones de frecuencia o de estar preparados a un nivel de conciencia un poquito más alto y preparado, pues pueden recibir, ¿no? Porque esta información, desafortunadamente, el día de hoy no es para todos. Es para las personas que están listas para recibir este mensaje porque han hecho su trabajo interno, como tú le dices, por mérito propio, que están trabajando ya en su ser y en esa reconexión, no nada más con ese legado cósmico, pero a un nivel interno y personal de superación en todos los niveles, ¿no? Tanto espiritual, mental, emocional,
físico. Entonces, esta información, claro, es muy valiosa y que la hagas y que nosotros también la hacemos disponible para que la gente le sirva como una herramienta más para ese crecimiento. Ese mantra que tú compusiste de los 13 discos solares, incluso mi hermano y yo empezamos un viaje a Shasta, eventualmente a las 7 luminarias, y así, ¿no? Y tenemos que terminarlo, eso es algo que tenemos que terminar, que está en nuestro plan de vida también. No visitamos las 7 luminarias, fuimos nada más a 3, nos faltan 4, pero ¿tú fuiste a las 7 luminarias? No, no fui no fui a las 7. He visitado con la batea 3. También he visitado 3. Yo creo que son las más populares. Sí. Hay las tres más populares. Fascinante. Sí, no, México es un país increíble, fascinante. Sí, Sí, bastantes sí. puntos energéticos muy importantes. Bueno, en Increíble. México. Un país hermano con el que me siento muy, muy vinculado. Tenemos muchas cosas similares, los peruanos y los mexicanos. Es un país increíble. Y cuéntanos, eso, Monte Shasta, las 7 luminarias hasta abajo, creo que es hasta la Patagonia que van estos discos solares. ¿Por qué esos puntos específicos? ¿Qué hay en esos puntos específicos que hacen importantes estos lugares energéticos? De acuerdo a la información proporcionada por estos seres, estas herramientas que arqueológicamente son también muy difíciles de contrastar, de hecho la única que tiene alguna referencia a través de las leyendas, de las crónicas de la conquista, es el disco solar del Coricancha, que estaba en el Cusco, y que se cree dentro de las diferentes hipótesis y rumores, historias que circulan en torno a este disco, habría terminado en Paiquiquín, Cusco, ¿no? El Paititi. Todos son lugares magnéticos que están interconectados. Muchos me preguntaban, ¿y por qué estos discos o estas herramientas ocultos en el mundo subterráneo, protegidos en lugares especiales, están repartidos desde Monte Shasta hasta la Patagonia y la península antártica, para ser más exacto? O sea, ¿por qué hasta allí? ¿Y por qué no hay, no sé, estas herramientas en otros puntos del mundo, ¿no? Y yo lo que sabía, de acuerdo a estos mensajes, que hay que tomarlos con pinzas, es que al margen de que existan otras herramientas, otros misterios en todo el globo, desde luego, lo que explicaban estos seres con los 13 discos principales es que estaban ubicados en las Américas y la península antártica, porque era la zona energéticamente más activa del planeta y que iba a jugar un papel muy importante en la mutación electromagnética de nuestro mundo. El tiempo les dio la razón. Los últimos estudios de la anomalía del Atlántico Sur, que está creciendo, esta depresión en el campo electromagnético de la Tierra, va avanzando y va penetrando Sudamérica. También otro detalle no menor es que el anillo de fuego del Pacífico, ¿no? Que es como una serpiente, algunos le llaman la serpiente de luz, así se le conoce hace mucho tiempo, pero escritores modernos de la New Age le rebautizaron otra vez con ese título, pero es correcto. Concentra este anillo más o menos el 80 y pico % de la actividad sísmica y telúrica volcánica de todo el mundo. Wow. Por eso que los países que están ubicados en este anillo de fuego, en este cinturón de fuego, tienen mucha actividad. Y el espinazo oriental, viéndolo como lo estoy visualizando ahora, como un mapa mental, ¿no? El espinazo oriental involucra justamente las costas americanas y se va hasta la península antártica. Entonces, los discos están colocados en esta zona álgida de mucho movimiento de energías que va a ocupar un papel muy importante en el futuro, según estos mensajes. Oh, impresionante. Sí. Y bueno, ya para terminar esta entrevista, sabemos que tienes un día adelante y nos gustaría cerrar, si es posible, con algún mensaje que tú tengas para el mundo. Yo sé que tú recibes muchos mensajes, pero el mensaje que queremos de ti, queremos que sea un mensaje personal para que cierres esta entrevista, un mensaje de unidad hacia la humanidad. Si nos puedes deleitar con tu corazón. Creo que en estos tiempos que estamos viviendo, que son tan difíciles, tan particulares, tenemos que desterrar el miedo. Además de que el miedo disminuye nuestro campo inmunológico, también afecta nuestra autoestima. Entran sombras en nuestra mente, dudas,
nos cuestionamos todo, y está bien por un momento que eso ocurra, porque en algún instante uno tiene que detenerse en el silencio y ver en qué lugar está situado, que estas circunstancias que estamos enfrentando como persona, como sociedad y como planeta, nos exigen un análisis como el que nunca antes habíamos hecho. Hacia dónde va el mundo, hacia dónde va nuestra vida, cuáles son nuestros valores, más allá de que esta situación que estemos viviendo sea 100% real, haya sido manipulada, hayan errores, hayan teorías de conspiración, ya saben a qué me estoy refiriendo, pero es una situación que está ocurriendo. Y esa situación nos debería llevar a comprender quiénes somos, en qué lugar estamos situados y, como digo, desterrar el miedo. Está bien tener en algún momento miedo, porque es una reacción natural ante un peligro desconocido o tal vez ante circunstancias que sentimos apremiantes. Pero no hay que quedarse en ese círculo vicioso, porque si no el miedo ya se transforma no en una sensación de alarma para crecer, sino en un círculo vicioso. Quiero decir que estoy convencido que superaremos en algún momento esta etapa, obviamente, que después de cada tormenta sale el sol, pero no tenemos que salir como éramos antes, ¿eh? Mi reflexión es que después de esto tenemos que ser mejores. Tenemos que mirar el mundo desde otra perspectiva. Tenemos que ser mejores personas, sin miedo, y construir un futuro mejor. Así que tengan confianza, incluso a los grupos que están en investigaciones de estos temas, en el camino espiritual, que nada afecte su autoestima, que nada les llene de dudas, que todo esto que está pasando en el mundo o injusticias o circunstancias, que no les apague la llama, que esta se mantenga encendida, que la van a necesitar. Pues gracias Ricardo. Pues para todos nuestros lectores de Chic Miami y la gente que nos ve por YouTube, por Instagram y por Facebook, aquí les tenemos a Ricardo González, una vez más, autor, eterno viajero, promotor del despertar de la conciencia. Gracias por tu tiempo, gracias por abrirte de corazón y dedicarnos estas palabras, este tiempo. Muchos saludos a tu esposa Sol, que es una cantante impresionante también. Y bueno, pues ya te tendremos aquí en Miami, espero pronto. Gracias, te agradecemos mucho de corazón tu disponibilidad, tu amabilidad y tu... No, ustedes chicos, encantadísimo como siempre. Gracias y estamos en contacto muy próximamente. Vale. Un abrazo por Miami. Hasta luego. Chao. Gracias. Bye bye. Gracias.